Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los seguidores del mundo del espectáculo y las series turcas. Sí, señores y señoras, vamos a desgranar la pregunta que muchos se hacen: ¿el pasado amoroso de Mert y Afra sigue vivo? Prepárense porque vamos a traerles toda la información, las especulaciones y lo que sabemos hasta ahora sobre esta intrigante pareja. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí nos encanta traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más jugosas del entretenimiento. Y si les gusta este tipo de contenido, un like nunca está de más. Nos ayuda un montón a seguir creando y a saber que estamos en el camino correcto. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, especialmente tras su aclamada actuación en Yalan, conocida en algunos mercados como El pájaro carpintero o Pasión prohibida. Su química en pantalla es innegable, una de esas cosas que hacen que te enganches a una serie y que esperes cada capítulo con ansias. Pero como suele suceder en este mundo, la conexión que vemos en la ficción a menudo despierta la curiosidad sobre la vida real de los actores. Y es precisamente ahí donde entra la pregunta del millón: ¿hay algo más entre Mert y Afra aparte de una gran amistad y una química laboral excepcional? Para entender la magnitud de esta pregunta, debemos retroceder un poco en el tiempo. Ambos actores ya tenían carreras prometedoras antes de Yalan. Sin embargo, esta serie los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos para miles de personas. Y con la fama, inevitablemente, vienen los rumores y las especulaciones sobre sus vidas personales. En el caso de Mert y Afra, la intensidad de su relación en la serie hizo que muchos fans desearan que esa química trascendiera a la pantalla. Seamos honestos, la forma en que se miran, la forma en que interactúan, la energía que desprenden juntos, es muy fácil para el público proyectar sus deseos y esperanzas en ellos. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Hemos visto innumerables comentarios, hilos en redes sociales, y hasta artículos de opinión dedicados a especular sobre una posible relación sentimental entre Mert y Afra. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? La realidad, como suele ser el caso, es un poco más compleja y para muchos, quizás un poco decepcionante. Oficialmente y basándonos en las declaraciones públicas de ambos actores y de sus representantes, Mert y Afra han mantenido siempre que son buenos amigos y compañeros de trabajo. Han elogiado mutuamente su profesionalismo, su dedicación y la buena relación que tienen en el set. Han compartido momentos de celebración, han comentado lo bien que se entienden y lo importante que es tener esa confianza para poder dar lo mejor de sí en escenas tan intensas como las que a menudo les toca grabar. Pero aquí es donde entra el pero. El mundo del espectáculo está lleno de matices. Las relaciones públicas a veces son cuidadosamente gestionadas, y lo que se muestra al público no siempre es el reflejo exacto de la realidad privada. Ha habido momentos en los que se les ha visto juntos fuera de los compromisos de trabajo, en eventos sociales, o compartiendo publicaciones en redes que, si bien no confirman una relación, sí demuestran una cercanía que va más allá de la camaradería profesional típica. Por ejemplo, en diversas ocasiones se les ha visto disfrutando de tiempo libre juntos, a veces con amigos en común, otras veces en situaciones que para los más observadores sugieren una intimidad especial. Estas apariciones, por supuesto, han sido inmediatamente recogidas por la prensa y los fans, alimentando aún más las conjeturas. Los paparazzi han intentado captarles en momentos más comprometedores, y aunque han logrado algunas imágenes, ninguna ha sido lo suficientemente concluyente como para confirmar una relación romántica. Siempre se han mantenido en el terreno de la amistad, o al menos, eso es lo que se ha comunicado oficialmente. Es importante recordar que ambos actores han tenido parejas en el pasado y han sido muy discretos al respecto. Afra, por ejemplo, tuvo una relación conocida con el actor Tolga Sarta, y Mert también ha sido vinculado sentimentalmente con otras figuras del medio. Actualmente no hay información oficial que vincule a ninguno de ellos con otras personas en una relación seria. Esto, de alguna manera, deja la puerta abierta a las especulaciones sobre si podrían estar explorando sentimientos más profundos entre ellos, o si simplemente disfrutan de una amistad muy fuerte y cercana. Otro factor a considerar es la presión mediática.
Cuando dos personas tienen una química tan palpable en pantalla, la expectativa del público es enorme. Los fans quieren ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real, y esta presión puede ser abrumadora para los artistas. Es posible que Mert y Afra, consciente de esta presión y para proteger su privacidad, hayan decidido ser muy cautelosos en sus apariciones públicas y en sus declaraciones. Hemos analizado en redes sociales los comentarios de sus fans. Hay un gran sector que apoya incondicionalmente la idea de que Mert y Afra son pareja, o deberían serlo. Encuentran en sus interacciones pruebas de su amor y se emocionan con cada gesto que consideran romántico. Por otro lado, hay quienes son más realistas y prefieren respetar la privacidad de los actores, entendiendo que lo que ocurre en su vida privada es asunto suyo y que no deben dejarse llevar únicamente por la ficción. Algunos incluso sugieren que la ausencia de confirmación, o las declaraciones ambiguas son una estrategia para mantener el interés del público, algo que, lamentablemente, no es ajeno a la industria del entretenimiento. Sin embargo, también es posible que simplemente sean dos personas que se respetan, se valoran y disfrutan de la compañía mutua, sin que esto implique necesariamente un romance. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido juntos. Han creado un fenómeno cultural, y su relación laboral ha sido un pilar fundamental para el éxito de Yalan. La forma en que se complementan en pantalla es algo que pocos actores logran, y esa conexión, sea amistad o algo más, es lo que mantiene a millones de espectadores pegados a sus pantallas. En resumen, ¿el pasado amoroso de Mert y Afra sigue vivo? Aquí la pregunta parece apuntar más hacia su presente y futuro amoroso, y si ese presente está ligado el uno al otro. Basándonos en la información pública y las declaraciones oficiales, la respuesta sigue siendo: no hay confirmación de una relación sentimental. Ambos insisten en que son amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la cercanía que muestran, las apariciones juntas y la intensa química en pantalla, siguen alimentando las especulaciones y los deseos de sus fans. Es posible que en el futuro las cosas cambien, o que simplemente sigan manteniendo una amistad sólida y fructífera. Lo que está claro es que su conexión es especial, y eso, para el público, es suficiente para mantener viva la esperanza y la curiosidad. El pasado amoroso en este contexto podría interpretarse como el legado de sus relaciones previas que quizás les han enseñado a ser más reservados, o como la propia historia que están escribiendo juntos, llena de misterio y expectativas. Lo importante aquí es recordar que aunque nos encanta teorizar y soñar con historias de amor de cuento de hadas, debemos respetar la privacidad de Mert y Afra. Ellos son los que deciden qué compartir con el mundo y qué mantener en su esfera personal. Su talento y su trabajo son lo que realmente importa, y por eso los admiramos. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado el misterio sobre la relación entre Mert y Afra, basándonos en lo que sabemos y en las especulaciones que giran a su alrededor. Como siempre, me encanta escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo más entre ellos o es pura amistad y química laboral? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Mert y Afra, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles contenido que les encante. Activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.